yo creo que son varios momentos en donde he tenido ciertos personajes en mi vida que me han ayudado a hacer mucha catarsis. Wicked fue uno de ellos. Elphaba fue un personaje de mis 17 años. O sea, yo era de verdad una escuinclilla, una morrilla, interpretando a una mujer mayor. Entonces también a mí me pasaba mucho que todo lo que estaba viviendo en el exterior, en mi vida, con relación tóxica, con mi papá, con quien no me llevaba muy bien en ese entonces, era como todo drenarlo a través del trabajo y del personaje. El personaje me ayudó a crecer y a volverme como muy dura. Y fue cuando empezó este pedo de villanía, de decir, estoy cansada de todo el tiempo estar playing the fucking good girl y la que no puedo opinar y ser política y correcta. Y entonces a través del personaje yo drenaba un chingo de cosas en el escenario. Cuando se volvía malvada en el segundo acto, era una cosa que yo no sé cómo explicarlo. O sea, es como interpretar algo y yo me conectaba bastante y hasta acababa llorando a veces. Era una catarsis con el personaje. Ahí fue cuando empecé a decir, hay algo dentro que tiene que salir, que me está ayudando a mi chamba a hacerlo, pero igualmente como que me daba miedo, estaba muy chiquita. Pasó, después llegó Lucrecia a mi vida con Élite, los 3 años que estuve casi viviendo en España. Ahí me di cuenta que pues vivir en otro continente donde tampoco era muy conocida, de poder salir a la calle tranquilamente, a las 5 de la mañana regresar de una fiesta, caminando a mi casa sin pedo. Como que había cosas en donde dije, I think I like this little life. O sea, como que hay cosas que me gustaban de una cotidianidad que nunca había tenido, como experiencias normales, claro, de persona que no era famosa, por así decirlo. No lo veo como algo malo, sino como esa experiencia de primero, me sentía como la sirenita, güey, cuando salía a conocer el mundo. Y era como, ok, me encanta esto, poder tomar el metro, vivir sola, como construir mi vida from scratch, lejos de lo que había construido y crecido en México, por primera vez en otro lado, para construir una vida nueva. Y el personaje me dio estos hints también de sacar cosas que yo tenía dentro, que obviamente, digo, Lucrecia era una hija de puta y era muy malvada, pero creo que esas cosas que a veces yo trabajaba y decía, me ayudaban también como a ver que las personas heridas, yo ahí entendí que era una persona muy herida, que tenía heridas de amor, heridas de infancia también con ese personaje, y por eso las drenaba, y el personaje sacaba una malicia, una manera tan fría de decir las cosas sin sentir, porque no me sentía mal diciéndolas como Lucrecia, porque ahí dije, ok, hay cosas dentro ahí que tengo que trabajar. Entonces iba a terapia y la sacaba y decía, ¿por qué en esta escena sentí esto? Entonces los personajes también me han ayudado a ir descubriendo a esa Dana que estaba encerrada allá adentro queriendo salir. Conforme empecé a escribir canciones también. Y justo fue el momento de Latin Grammy, cuando me nominaron a Mejor Álbum Pop Vocal en el 2021. Hice mi performance de Calla Tú. Tenía otro equipo de trabajo en donde nada me embonaba. O sea, era como, no me sentía cómoda. Tenía el pelo rubio. Yo cuando me teñí el pelo rubio fue un momento bien dark para mí, porque yo odio cómo me veo con pelo rubio, pero fue como a favor de, tienes que teñirte el pelo rubio, güey, es tu momento de rubia. Y a todo mundo le hice caso, y fue como más en contra de lo que yo quería que a favor de lo porque que la te gente... lo sugirieron. Ya. Me lo sugirieron y yo dije, ¿por qué no? Seguro se me ve cabrón, pero eso fue mi época más oscura. O sea, fue donde todo alrededor era rosa, todo alrededor era súper lindo, entonces yo era obscurísima. Sí. Y entonces ahí me di cuenta, con ese rubio, con el rosa y con todo el chicle que tenía pegado afuera, como de, sí, todo increíble, y no. Y Todavía era más contraste, claro. de repente era como de, güey, y me dije, basta. Y estaba justo, fue en Madrid cuando tuve esta revelación, donde yo no paraba de llorar porque no me sentía yo. Era como, fue escalofriante. O sea, fue un momento como de estar, justo fue con Alex, como de decirle, no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo. O sea, fue duro, fue un balde de agua fría, de un poco también rebalancear mi vida y decir, ¿qué me ha llevado aquí, güey? O sea, ¿por qué estoy en este punto en donde no me gusta nada de lo que estoy haciendo, ni el ambiente en donde estoy? No estoy disfrutando mi trabajo, la gente con la que estoy súper tóxica conmigo, y yo me la viví encerrada en el cuarto con Alex como en plan de, tengo miedo y ya no quiero. Era como de ya no quiero, y él lo único que hacía era como me decía, pues hay que empezar a cambiar todo y tranquila, todo va a estar bien. Y fue como una angustia, y ahí empezó como justo Latin Grammy, todo este momento como fuerte, en donde dije, ok, después de aquí, ¿qué sigue?
o sea, ajá, me nominaron, cool, obviamente no es porque haya deseado tener ese Grammy, pero como que yo no sentía que lo merecía la nominación, como que fue como, ok, se lo ganó Camilo, brutal, yo amo a Camilo, lo admiro cabrón, pero yo me sentía que estaba en una posición en donde no estaba siendo sincera conmigo, entonces Claro. era como una impostora, como decía, güey, no está allí, porque no estoy siendo my true self. Pasa tiempo, regreso a México, me pinto el cabello obviamente de oscuro, de café otra vez, y entonces empieza como todo este pedo en el que le empiezo a decir a Alex un día, 4 de la mañana, en una plática heavy, le dije, odio mi nombre. No me gusta, como que odias tu nombre. Y yo, odio mi nombre. O sea, lo vomité. Entonces fue como, ok. Es un chingo eso, sí. Sí, es como de, ok, o sea, pero ¿por qué lo odias? Y yo, por esto. Le dije, no es que, le dije, de hecho nunca me ha gustado. O sea, nunca me gustó. Y pocas veces lo hablé con mi mamá ya hoy en día y le dije, ma, te amo, pero odio mi nombre. Me lo voy a quitar. Y es como, es muy fuerte para una mamá, ¿no? Sí. Como que... Entonces a partir de ahí empecé como este proceso de transición de aceptar que yo ya estaba como, me sentí como que estaba empezando a conocerme, a dejar salir a esa persona, a empezar a decir que no en muchas cosas, a crear desde el miedo de no saber si iba a funcionar o no. Pero me arriesgué, güey. O sea, fueron muchos días y muchas noches de mucha introspección. Y obviamente también decir qué va a pasar. La gente obviamente me conoce como Dana Paola. Ese primer paso de empezar a decir que no, ¿cuándo dirías que fue? En España. ¿En España? Sí. Cuando sales de Élite. La tercera temporada, ¿no? Sí. El decir que no a la cuarta. Sí. Que estaba siendo un fenómeno. Sí, fue brutal. La verdad, Élite fue cambio de vida completamente y fue... ¿Cuánto te duró esa vida, esa Little Life, esa vida pequeña en 3 España? años. Pero de poder salir a la calle. No, 8 meses. 8 meses, sí, no. O sea, nada, la primera temporada, cuando estábamos haciendo la primera temporada, a partir de la segunda, yo de verdad como que no daba crédito, como en plan lo grande que había sido la primera, y después para la segunda ya era imposible. O sea, salíamos a las discotecas juntos y éramos la pecera del lugar en el reservado donde todo el mundo abajo era como... Fue muy cool, fue algo muy increíble, pero al mismo tiempo pues volví a ser un personaje, ¿no? Era Lucrecia. Sí, también lo que significa para un mexicano romperlo en España es de un chingo. O sea, hay muy pocos mexicanos que pueden llegar a decir eso. Sí, y al final con ese proyecto creo que fue también el primer proyecto donde empieza como a romper otra vez con lo que tú decías, se añeja como un poco esta liberación en los 80s, que yo lo viví con No Me Puedo Levantar, contando la historia, y después me doy cuenta que después de muchos años existe una generación otra vez de adolescentes que en una serie y hablan de... Y entonces como que eso fue un shock muy grande para la sociedad de Claro. una serie que por primera vez volvía como... Es como, no por primera vez, pero empezaba a tocar ese tema en el momento de un cambio que necesitaba la sociedad. Siendo que marcamos una generación, fue muy fuerte porque a mí también me marcó muy heavy. Era como de, ok, a partir de ahora existe una cierta libertad de expresión con estos temas en donde yo jamás había experimentado. Para que yo hablara o hiciera una escena, puta. O sea, en México aquí, bueno, era asqueroso escuchar conversaciones de güeyes en la radio de ya vieron a Dana Paola en el primer capítulo y no sé qué. No mames. O sea, hablando de mí y de mi personaje en la escena que teníamos en las regaderas con Miguel Bernardo. O sea, yo sabía que iba a ser algo fuertísimo para la gente que me vio crecer como María Belén, güey. Pero también me empecé a dar cuenta que al final para el machismo en México era muy fuerte. Claro. Y por supuesto que no paraban de hablar de eso, de que si alguien hizo que si esto y el otro. Entonces como que luchar contra eso también fue complicado, pero al mismo tiempo yo me guardaba y al final me la aguantaba. Hasta que yo no salí del país a hacer Élite, acá en México no dijeron, se fue a hacer, ok, ya está, afuera. Entonces valoran. Y entonces creo que a veces México suele ser un poco más en ciertas cosas, que no lo culpo, pero al mismo tiempo se me hace como muy loco, a veces un poco hipócritas, a veces entre el apoyo entre nosotros. Y me ha pasado con muchos compañeros. Sí, también o sea, es interesante el orgullo del mexicano porque
Creo que cuando surge es cuando precisamente se reconoce en otro lado o cuando otro lado lo ataca, ¿no? Sí. O sea, como que en esos ciertos momentos de crisis el mexicano sí es muy unido, pero en la vida diaria se siente mucho esta mentalidad de cangrejo que tanto se ha mencionado en México. Y también lo que mencionas de tanto los de conversaciones de... Eso creo que resalta la importancia que tiene el arte en mover el status quo. O sea, el arte muchas veces acaba siendo ese panfleto que se pasa de boca en boca. Y la que dice, güey, y quítate, avanza un poco la cosa hacia algún lado, ¿verdad? O sea, normaliza, vaya, ciertas cosas, el arte, y después la sociedad los adopta, ¿no? Sí, y que, a ver, nuestra generación más grande, que obviamente son papás, tíos, etcétera, sin ofender, por supuesto. O sea, yo creo que ya están tiando en muchos temas, en donde justo conversaciones, entrevistas, o sea, yo puedo tener una entrevista así con mis tíos, es imposible. Es porque es muy difícil llegar a hablar así, ¿no? Porque todo el tiempo es un cuestionamiento, una etiqueta, una diferente manera de pensar, que está bien, pero creo que es momento de reeducar a esta generación y decir, no, mira, te explico cómo funciona hoy en día y cómo son los límites de decirte, hoy no es el día. No es no. Nos toca ahora esta nueva generación justo con un ejemplo así de estos espacios en donde las conversaciones se dan fácil, bonitas, de experiencias, de puntos de vista, de debatir. Creo que somos una generación bastante afortunada porque, justo lo vuelvo a decir, empezamos con lo oldie y hoy estamos transicionando a poder tener la oportunidad de compartir puntos de opinión, hablando. También la manera en la que se incentivan los medios de comunicación tradicionales es un poco distinta, o es muy distinta, por ejemplo, a cómo me incentivo yo, pero también a los medios en general de internet. Sí. Buscan más la cultura del headline, la cultura de la declaración morbosa, y yo entendí que la manera de competir y sobresalir, y aparte porque yo nunca he sido una persona, la verdad, que le gusta, a mí no me gusta que alguien venga a mi espacio y le lleve la chingada. Sí. Eso no es algo que yo disfruto, y yo le apuesto más a tener una relación a largo plazo con la persona, una relación de amistad, a intentar buscar el clickbait, fácil. Y eso pues yo creo que desde hace varios años, también obviamente porque he tenido la fortuna de que independientemente de que si este capítulo va muy bien o no, yo vivo de esto, o sea, yo soy muy agradecido porque tengo mi grupo de gente que me respalda, entonces no necesito yo estar incentivado porque, puta, necesitamos sacar un clip que sea un vergazo. No mames. Y también porque yo soy mi propio jefe, tengo patrocinadores y eso me permite tener ese colchón. Lo que sí he notado con medios de comunicación tradicional es que sí existe ese incentivo de poder justificar y poder ir por sangre, porque si no pierdes tu trabajo y es un incentivo muy distinto. Y por supuesto, es respetable. O sea, digo, el periodismo y la manera de llevar las noticias y todo en el país tiene muchos años y obviamente tiene que evolucionar y creo que somos parte de esa evolución y se agradece un chingo porque desde donde justo empiezas a evolucionar y no quedarte tampoco atrás. Entonces, cuando ellos intentan buscar esta nota es cuando ya mejor te alejas y entonces ya tienen menos audiencia o justo la gente que piensa igual, pues la gente que prende la televisión también, ¿no? Es como se divide mucho el internet de la televisión hoy en día. Yo lo veo y yo por supuesto que me siento 1000 veces más cómoda siendo yo misma acá, porque allá me siento pero acuchillada todo el tiempo. Es como, cuidado con lo que digas porque el ejemplar va a ser distinto. Me pasó en una conferencia de prensa de que, güey, cagado, llegué yo, güey, es que me desvelé cabrón, tomé un poco y vengo un poco cruda, le dije, pero todo bien, les dije, tiene que ver un poco con el contexto y estaba haciendo mi disco y el siguiente ejemplar era Dana Paola es una alcohólica. No mames. Entonces como, ay, brother, no mames, qué oso. Entonces, bueno, es parte de hay que incentivar obviamente a hacer este cambio y que en algún momento pues evolucionará y si no, simplemente poner pues, los límites. Claro.